Antes de proceder a brindar el parte informativo, quiero transmitirles de que hemos recibido una solicitud de personas con familiares hipoacústicos y nos han solicitado la posibilidad, por excepción, de que hablemos sin barbijo, así nos pueden ver los labios, lo cual nos parece que es un gesto que merece realizarse porque uno no toma conciencia de que tenemos que integrar a todos. Parte informativo número 62, correspondiente al día 15 de mayo del 2020, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Decreto 100 del presente año. 1. Informamos que en las últimas 24 horas se han incorporado a 4 pacientes para estudio en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención. Se trata de un hombre de 67 años con antecedentes de cirugías cardíacas y neumonía que ingresó al Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón sin antecedentes epidemiológicos en asistencia respiratoria mecánica y mal estado general. Se le toman las muestras y fallece en el día de ayer por la tarde. Asimismo, una mujer de 84 años se interna con cuadro de neumonía y en asistencia respiratoria mecánica en el Hospital Central, donde se le toman las muestras. Ambos casos dieron resultado negativo a coronavirus. A esto se suma una persona asintomática estudiada en el día de ayer, totalizando 491 los análisis realizados en la provincia, todos ellos con resultado negativo a COVID-19. Otro paciente de 23 años proveniente de la provincia de Misiones presenta fiebre y es aislado en el Hospital Central, donde se le toman las muestras. Finalmente, una mujer de 26 años con síntomas respiratorios se interna en una clínica privada donde se le toman también las muestras. De estos 2 últimos pacientes se esperan resultados para el día de la fecha. 2. En razón de lo expuesto, la provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados de COVID-19. 3. Informamos que en la tarde de ayer el señor gobernador de la provincia, doctor Gildo Insfrán, mantuvo una reunión de trabajo con todos los intendentes, intendenta y presidentes de comisiones de fomento de la provincia. En la misma se habló sobre el estado de situación de las medidas implementadas para abordar de manera integral esta emergencia sanitaria y se dialogó sobre la realidad nacional, provincial y de cada localidad. Destacamos la unidad y el compromiso de las autoridades comunales en el trabajo coordinado con la provincia para enfrentar esta pandemia y cuidar de la vida y la salud de todos los formoseños y formoseñas. 4. Existen 635 personas con aislamiento obligatorio y preventivo, sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia. En el día de la fecha se darán de alta 27 personas por cumplimiento de la cuarentena sin presentar síntomas, totalizando 2.527 las personas con cuarentenas cumplidas desde el inicio del aislamiento preventivo social y obligatorio. 5. En el día de ayer ingresaron 659 vehículos al territorio provincial, de los cuales 651 eran camiones de carga. Son un total de 773 personas, 16 de ellas con intención de permanecer en la provincia, ingresando todas ellas por Mansilla e iniciando la cuarentena preventiva obligatoria. 6. Fueron controladas 37.509 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía de la provincia. Fueron judicializadas 295 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes.
Se controlaron 10.473 vehículos y se secuestraron a 85 de ellos. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 33 automóviles y 45 motocicletas. 7. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario realizó tareas de control y fiscalización en el día de ayer en 15 comercios de diferentes rubros, labrándose 12 actas de infracción, secuestrándose 80 kilos de carne y embutidos no aptos para el consumo y clausurándose preventivamente 3 comercios. En lo referido a la clausura preventiva de un supermercado céntrico de la ciudad de Formosa realizado en el día miércoles 13 y que en el día de hoy algunos medios escritos hicieron referencia al mismo, la Subsecretaría informa que dicho local no contaba con la habilitación municipal para su funcionamiento según ordenanza vigente y sus trabajadores no contaban con los elementos de bioseguridad obligatorios para su protección personal, violando los protocolos sanitarios vigentes para dicha actividad y poniendo en riesgo la salud pública. Tomas fotográficas del operativo están disponibles al público en la página de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario. En los controles bromatológicos realizados en el día de ayer por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, se inspeccionaron 39 comercios, labrándose 21 actas de infracción con secuestro de 2.500 litros de bebidas alcohólicas y gaseosas vencidas. Asimismo, se clausuraron 15 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado. 8. En relación al brote de dengue, en el día de mañana sábado 16 de mayo se continuará con la fumigación espacial en localidades del interior. A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se realizará en los barrios San José y 2 de agosto de Clorinda, San Blas de Laguna Blanca, la Nueva Leicí de Misión Leicí e Itatí de Pirané. Asimismo, se realizará este trabajo en la ciudad capital en los barrios Villa Lourdes, Mistol 1, Villa del Rosario y San Martín. El trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Vialidad Provincial se realizará en el barrio Villa Lourdes. 9. Anunciamos que en horas de la mañana de hoy el señor gobernador de la provincia ha firmado un convenio marco con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación para obras sanitarias de acceso al agua potable y saneamiento cloacal por un monto de 2.310.837.902 pesos. Esto permitirá avanzar con las obras de provisión de agua potable de Villa Escolar, ampliación y optimización del sistema de distribución de agua potable de Ingeniero Juárez y sistemas de desagües cloacales de Riacho G, Pirané y los barrios Villa del Rosario, Villa Mabel, Liborsi y Balbín de la ciudad capital. Es oportuno destacar que estas importantes obras forman parte de nuestras políticas integrales con impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos y la salud de todos. Y además, se firmaron en el Día de los Trabajadores de Obras Sanitarias, a quienes aprovechamos para saludar. 10. En el día de hoy, Día Internacional de la Familia y de la Madre Paraguaya, a quienes saludamos afectuosamente, queremos poner de resalto que es el amor fraterno y a nuestras familias la fuerza que nos guía a cuidarnos y a cuidar a otros. Cumplir con las medidas sanitarias vigentes hoy implica proteger a nuestros seres más queridos. No bajemos los brazos,
más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. En relación a este importantísimo anuncio que realizó el gobernador de la provincia del convenio firmado con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y con relación a las últimas informaciones que nos ha brindado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el ministro de Economía, Hacienda y Finanza de la provincia, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos ha de brindar precisiones. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Con respecto a esta información diaria que estamos dando sobre la marcha de los programas sociales, sobre diversas medidas económicas que tienen relación directa con la vida diaria de todos nosotros. Queremos hoy incluir un brevísimo análisis de lo que fue ayer la comunicación por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censo de cómo evolucionan en todo el país la marcha de los precios al consumidor. En el día de ayer, el instituto conocido como INDEX, por sus siglas, nos manifiesta que la variación mensual nacional del nivel general de precios, que se mide con un índice que se lo llama IPC, por sus siglas, fue del 1.5. Entonces todos podríamos decir, bueno, los precios aumentaron nada más que el 1.5. No, este es un promedio. Cuando ustedes ven la barra que está más a la derecha, de los mayores aumentos en el mes de abril, desgraciadamente lleva la delantera alimentos y bebidas no alcohólicas, pero sobre todo alimentos con el 3,2, es decir, más del doble del promedio de los otros precios. ¿Qué nos está pasando? Que en un momento en el cual hay cuarentena, en un momento en el cual las tarifas están todas congeladas, en un momento en que el Estado está presente y controlando todos los días, en todas partes, los precios, se nos siguen disparando los precios de los alimentos. Creemos de que aquí tenemos que acentuar el control y fundamentalmente acentuarlo en aquellos formadores de precios, en aquellos que transportan también alimentos e incluyen más ganancias, y quienes están vendiendo alimentos y que tal vez están remarcando también en una forma que no es la más deseada por toda la sociedad. Esto sería la variación interanual del nivel de precios, que si ustedes ven está en una línea descendiente y viene descendiendo diciembre, enero, febrero, marzo y abril, con una variación interanual del 45,6% de incrementos de los precios en la Argentina. Esta variación mensual indica cada uno de estos dibujitos qué es lo que se mide todos los meses a nivel país. Si empezamos de la primera, del 3,2, lamentablemente el 3,2 son alimentos y bebidas no alcohólicas, lo que compramos todos los días. En el centro ustedes verán el 1,5 del nivel general y así se va desplazando hasta llegar al mínimo que han sido educación y comunicación. Con una pequeña aclaración. Educación es la educación privada y está en el 1,5 negativo porque en el último mes cayeron notoriamente los ingresos por el no pago de cuotas. Pero si ustedes anualizan antes de la pandemia, hay meses que los aumentos en las cuotas de la educación privada en la Argentina están por sobre alimentos. Comenzaríamos entonces ahora sí con los cronogramas de pagos de todos los días. La asignación universal por hijo, documentos terminados en 5, hoy día 15 de mayo se le acredita directamente en su cuenta que tiene cada uno de los beneficiarios.
asignación universal por hijo, luego asignación universal por embarazo. Es los documentos terminados en 4 que hoy se va en cada una de las cuentas de las beneficiarias, van a recibir el pago por esta asignación. La tarjeta alimentar, los DNI terminados en 5, que ustedes saben, se acredita directamente en la cuenta de la UH, los pensionados provinciales, los DNI terminados en 8 y 9, para nuestros 10.326 beneficiarios. El operativo especial de pago, que todos ustedes saben, estamos realizando localidad por localidad y cumpliendo todas las medidas sanitarias, viene muy bien. Hoy el operativo comenzó muy temprano en Juan G. Bazán, luego Mortero, Chiriguanos, y va a terminar en Pozo de Maza a la tarde. Temprano comenzó en Villa 213, que nos quedaban los DNI terminados en 5 a 9, con lo cual se termina todos los beneficiarios de Villa 213, y a las 7 de la mañana también comenzamos en Laguna Neinec. Continúa asimismo el pago de la CIFE por ventanilla en todas las sedes bancarias del banco, es decir, donde el banco tiene sucursal, ahí hay un cronograma preestablecido, son los DNI terminados en 2 con los apellidos de la letra A a la letra L. Los pagos de la IFE también se están realizando en Red Link, es decir, los cajeros de esta red, los DNI terminados en 3, hoy se les deposita en su cuenta. Quienes cobran por la red Banelco, los DNI terminados en 7, hoy se les deposita en su cuenta. Y aquellos que tienen una clave bancaria única, los DNI terminados en 7, hoy se les deposita en esa cuenta. Jubilados y pensionados del SIPA, que es el Sistema Previsional Argentino, hoy los DNI terminados en 5, cuyos haberes, recuerden, no superen la suma de 17.859 pesos. El lunes 18 de mayo continuamos con los operativos especiales de pago en el interior de nuestra provincia, en Villa Escolar a primera hora, luego Tatané, Herradura, Riacho a primera hora, Colonia Pastoril luego y Buena Vista también. Continúa también el lunes 18 de mayo el pago por ventanilla en todas las sucursales del Banco de Formosa, los DNI terminados en 2 con apellidos de la M a la Z. Y esta es una noticia que consideramos muy importante, por eso vamos a reiterarla. Hoy es el Día del Trabajador Sanitarista. Felicitamos a todos los trabajadores sanitaristas en su día. Este día tiene su historia. En una breve síntesis, se conmemora que este mismo día del año 1874 se colocó la piedra fundamental para, en la República Argentina, construir en la ciudad de Buenos Aires la primer planta de tratamiento de agua potable. Esto fue como consecuencia que en 1871, 3 años atrás, había ocurrido una epidemia muy grande en la ciudad de Buenos Aires, que fue la fiebre amarilla. Estudios posteriores de las causas del mismo hicieron de que se adoptara esta decisión de construir la primera planta de agua potable. Pasó el tiempo y en el año 1947, en su primera presidencia, el teniente general Juan Domingo Perón instituye el Día del Trabajador Sanitarista el día de hoy. Esa es un poco la historia. La firma del convenio esta mañana por videoconferencia en forma digital entre el señor gobernador de la provincia, el señor ministro de Obras Públicas de la Nación, el doctor Catopodis, también participó el titular de ENOSA, Enrique Cresto. Es algo que contempla obras fundamentales de acceso al agua potable y saneamiento, que ya fueron detalladas. Es el acueducto para Villa Escolar, tiene obra Ingeniero Juárez, Pirané, Riacho y Formosa. Consideramos que, además de que esto va a mejorar la calidad de vida de los formoseños en estos lugares donde se van a realizar las obras, tiene también otro impacto muy importante en el empleo. La obra pública genera inmediatamente empleo, así que es una muy buena, yo diría una buenísima noticia en el Día del Trabajador Sanitario.
Gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Muy buenos días, Nathaniel Cáceres del Grupo de Medios TVO y CNN Radio. Referido a la firma de este convenio, consultarle al ministro Ibáñez si tienen alguna consideración del impacto económico en cuanto a puestos de trabajo que podría llegar a generarse en el marco de estas obras cloacales. Y si nos permite transmitir una inquietud, ministro González, referido a los permisos de circulación, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que tienen las personas desde que salen de sus trabajos para poder acercarse a sus domicilios? Ya que nos han transmitido las inquietudes de inconvenientes por excederse o 5 minutos o 30 minutos en el traslado desde el trabajo hacia sus domicilios. Muchas gracias. Indudablemente que obras de estas características, por más de 2.300 millones de pesos, van a tener un impacto muy importante en la generación de empleo de cada una de las obras que se vayan licitando. La mecánica es así. La provincia de Formosa ya presentó ante el ENOSA todos los proyectos ejecutivos de estas obras aprobadas. Es decir, presentamos más, pero digamos, estos serían los aprobados dentro de la cuota que nos han otorgado de financiamiento. Así que ENOSA aprueba técnicamente los proyectos, luego se firma el convenio específico obra por obra, se realiza la licitación pública correspondiente y ahí sí, una vez adjudicada, estaremos en condiciones de dar más precisiones como cuánta mano de obra, cuántos días de trabajo, por dónde se va a comenzar, el plazo de ejecución de la obra, todas las características que tiene cualquier obra las vamos a poder ir informando una vez que se liciten y se adjudiquen cada uno de estos proyectos que, como dijo también anteriormente el señor ministro, son en la localidad de Mansilla a Escolar, Ingeniero Juárez, Pirané, Riacho y en varios barrios de la ciudad de Formosa capital. La verdad es que no está establecido un tiempo mínimo de circulación para después de salir del trabajo, como tampoco lo está establecido en la Ley de Contratos de Trabajo para la previsión de los accidentes in itinere. Entonces es un criterio flexible en el que se tiene que tener en cuenta el horario, en el que se tiene que tener en cuenta la distancia, en el que se tiene que tener en cuenta distintos aspectos. Pero también se tiene que tener en cuenta de que sea el camino más directo entre el trabajo y la casa. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, María de los Ángeles Delgado para la 92.9 Radio Fernando y para Provincia con Aroma de Mujer. Haciendo eco al petitorio que ustedes hubiesen recibido, me tomo la atribución de retirarme el barbijo para poder realizar la pregunta correspondiente. Ministro González, antes que nada, Formosa ha sido noticia otra vez a nivel nacional en el día de la fecha, donde se desarticuló prácticamente un puente de madera que se había construido, según mencionaban en las noticias nacionales, para el paso que realizaban los hermanos que provenían de la República Hermana del Paraguay, y entre esos para cobrar el IFE, ¿no? ¿Hasta dónde hay una modalidad de que esto se ha desarrollado así? ¿Y cuál es el compromiso que pide por parte de la provincia de Formosa ustedes con sus pares en cuanto a seguridad se refiere para evitar todo tipo de situaciones como estas? Y para el doctor Bruno Romero, con respecto a los cuadros de neumonía que se están desarrollando, ¿qué es lo que hace que llegue a tal gravedad o que aumente la gravedad de un cuadro neumonológico como para llegar a fallecer la persona, que tuvimos también varios casos de esta modalidad? Conocemos quizás de manera particular lo que es un cuadro de pleurema o de pandemia con respecto a la neumonía, pero queremos que nos especifique qué es lo que hace que un cuadro de neumonía se agrave como para llegar a finalizar con la vida de la persona. Gracias. Bueno, respecto a las neumonías que ocurren habitualmente en todas las personas, en distintos momentos del año, lógicamente estos son los momentos donde hay un aumento de casos también por las temperaturas, tiene que ver con varios factores. Tiene que ver con factores de la persona, que le llamamos huésped, la persona que padece esta enfermedad. Tiene que ver con el agente, con la causa, que en este caso puede ser una bacteria, un hongo, un virus. Entonces, de esos dos factores fundamentalmente y de esa relación que se establece biológicamente entre el atacante,
sería la gente y el huésped que recibe, se dan las situaciones de gravedad mayor o menor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una persona que tiene algún factor de inmunodepresión, personas ancianas, personas obesas, personas cardíacas, personas con enfermedades respiratorias crónicas o cardíacas crónicas, diabéticos, desnutrición, entre enfermedades inmunológicas, son personas que tienen una mayor susceptibilidad a agravar cualquier cuadro infeccioso y con más razón una enfermedad respiratoria, que lo que afecta fundamentalmente es, al afectar las vías respiratorias, afecta el oxígeno que necesitamos para vivir. Y en ese caso llega la circunstancia donde una persona con una neumonía que se agrava, que afecta a gran parte del tejido pulmonar, necesita la asistencia de lo que llamamos un pulmotor, una asistencia respiratoria mecánica, para proveerle más cantidad de oxígeno. Así todo, muchas veces esa circunstancia no es suficiente por estas condiciones de la persona en principio y puede llevar a la muerte. O porque también esa enfermedad se disemina y se llama un shock séptico cuando afecta ya otros órganos a partir de esa puerta de entrada. En otra circunstancia tiene que ver con el agente, que tiene que ver si es una bacteria. Hay bacterias que son muy agresivas, muy agresivas, muchas de esas inclusive están producidas en ambientes donde hay resistencia a los antibióticos habitualmente que se indican. Y en esto no se ha avanzado mucho tampoco con la cantidad de antibióticos, y tiene que ver también en esto con la resistencia que decíamos y el mal uso que se le da a los antibióticos muchas veces para enfermedades que no necesitan antibióticos, y una persona se automedica con antibióticos para un dolor de garganta, para una fiebre. Cuando ese antibiótico se lo necesita, ya el germen que puede producir ya produjo resistencia, quiere decir sus propias defensas. Entonces ese antibiótico que podía haber sido útil, ya no es útil porque el germen ya produjo resistencia. Y eso se debe al mal uso de los antibióticos también. En este momento es una, llamémoslo, epidemia a nivel mundial, la resistencia de muchas bacterias a los antibióticos. Tiene que ver también con las causas de otras, como pueden ser los virus, y en este caso sí llegamos a la neumonía producida por los virus. La gripe produce neumonías graves en las personas que tienen inmunodepresión, y en esto también, así como estamos recomendando las medidas de prevención para el coronavirus, existe para la influenza una vacuna. Por eso es importante prevenir las neumonías virales que pueden producir una neumonía grave y la muerte, la vacuna. Así como existen otras vacunas, la vacuna contra el neumococo, la vacuna contra el Haemophilus influenzae. Entonces, hay muchas bacterias y algunas situaciones que se pueden prevenir con vacunas. Las condiciones del huésped, bueno, esas son variables que uno no las puede tener en cuenta, la edad misma, dijimos, es un factor de riesgo. Así que esas son las circunstancias que habitualmente pueden llevar al fallecimiento. En el Hospital Central, aproximadamente de la cantidad de funciones que puede ocurrir, hay un 20 o un 22% de causas de fallecimientos por neumonía en todos los años. De personas que fallecen, el 20% es por neumonías. Entonces, en ese sentido, volvemos a insistir, hoy estamos pasando por una circunstancia especial, esta pandemia, que llama que nos cuidemos de todas las otras enfermedades que pueden evitarse a través de recomendar siempre el distanciamiento social, el lavado de manos frecuente. Este es un hábito que nos va a ayudar a vivir mucho mejor, el lavado frecuente de manos, eventualmente el uso de alcohol. Hoy por hoy el uso del barbijo es una medida de prevención. Siempre decimos estamos previniendo más nosotros de contagiar que protegiéndonos, pero es la manera de poder protegernos entre todos. El aislamiento, bueno, hoy por hoy es importante, lo más posible tenemos que estar dentro de los domicilios. El lugar más seguro es nuestra casa, así que volvemos a insistir en esta medida preventiva. Con relación a una información periodística que fue publicada por un medio gráfico nacional, la interpretación de por qué puede llegar o no cruzar una persona es de exclusivamente ese medio. A nosotros no nos consta los motivos que tuvieran personas para cruzar de uno y otro lado, desconocemos. El hecho que nosotros conocemos es que la policía ha intervenido en numerosos casos
en el que hemos tenido que tomar las previsiones por distintas situaciones que se han verificado en la ciudad de Clorinda. Estamos haciendo referencia a la ciudad de Clorinda. Eso ameritó que hace 3 días nosotros tuviéramos una conversación telefónica muy larga y extensa con la jefa de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, la licenciada Cecilia Rodríguez, ex ministra de Seguridad de la Nación, exponiéndole puntualmente la situación de Clorinda y la necesidad de que Gendarmería Nacional, como responsable del cuidado de la frontera en ese sector, ponga mayor enjundia en el cumplimiento de la tarea. La policía no puede hacerse cargo de una tarea que es de responsabilidad del Estado federal en esa situación. Agravada en esta cuestión con el cierre de fronteras y el cuidado sanitario que debemos tener. Eso lo hemos expresado en más de una oportunidad. La última conversación fue hace 3 días al respecto, dándole datos concretos, con imágenes de estas cuestiones. Así que esperemos que la Fuerza Federal responsable de ese sector de nuestra frontera realice de manera efectiva y eficiente la labor a la cual está destinada. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Viva. Tenemos la información, ministro, en cuanto al funcionamiento del Centro Juan Pablo II, que estaría disponible a partir de este fin de semana con la llegada de un contingente de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba, formoseños que residen allí. Si nos podría confirmar esta información. Y por otro lado, ¿cómo se procede en cuanto al fallecimiento de una persona catalogado como caso sospechoso? La consulta es en sentido a esta información que brindaba esta persona de 67 años que dio negativo a COVID, si hay algún tipo de protocolo preventivo en cuanto al traslado o si bien las casas funerarias realizan también algún tipo de protocolo en cuanto a la prevención. Muchas gracias. Bueno, nos habíamos referido ya en una oportunidad a esta situación lamentable, que es el fallecimiento de cualquier persona. En este caso, existiendo la sospecha o la confirmación, lógicamente, de coronavirus, los protocolos son evitar cualquier tipo de riesgo de contagio. Entonces, en principio, la persona, el cadáver ya en esta circunstancia, se coloca en triples bolsas de seguridad, se cierran herméticamente en un cajón y se tapa el cajón. La despedida muchas veces del familiar de esa distancia, como no existe el velatorio autorizado para esta circunstancia. Así que en muchos casos, que no lo hemos tenido nosotros, ojalá que nunca nos toque, pero donde ocurre esto es una despedida muy, muy triste, más allá de la despedida en sí, la forma. Así que bueno, están dadas por las características de la máxima seguridad de evitar la transmisión del virus de una persona que pudiera estar teniéndolo. Entonces, lo ideal también sería directamente o el entierro rápido de la persona o utilizar los órganos pirolíticos para esta situación. Bueno, esas serían las recomendaciones internacionales para esto. Efectivamente, uno de los centros que estamos habilitando en los próximos días para su utilización es el Centro Juan Pablo II. Ahí tuvimos que hacer algunas reuniones de coordinación para la utilización de ese lugar, que se convierte en un centro de alojamiento preventivo como los otros que tenemos en funcionamiento. Y al respecto queremos, desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, agradecer a 2 empresarios que poseen salones de fiesta que han ofrecido sus infraestructuras para la utilización en caso de ser necesario. Esto pone de resalto el compromiso que están expresando los distintos sectores de la provincia de Formosa de manera altruista ofrecer sus instalaciones. Siguiente pregunta, por favor. Sí, buenos días para todos. Para el doctor Mario Romero Bruno, sí, queríamos saber cuál es la diferencia entre casos de coronavirus leves y casos de coronavirus grave.
Y para el ministro de Economía, el doctor Oscar Ibáñez, queremos saber también qué va a pasar el próximo mes de junio con aplicación de un nuevo aumento, ya sea para los estatales o bien beneficiarios de la Caja de Previsión Social. Sabemos que el gobierno provincial otorgó 15% en el mes de marzo, pero también se anticiparon para un próximo mes de junio, en este contexto económico de emergencia sanitaria. Gracias. Bueno, básicamente hay tres grados de severidad con respecto a la afectación que pueda producir este coronavirus en una persona. La primera es los casos leves, es aproximadamente el 80%, 8 de cada 10 personas tienen manifestaciones leves. Tiene que ver con las condiciones, dijimos, muchas del huésped, de la persona que lo padece. Por eso las personas jóvenes y los niños suelen tener estas formas de presentación más comúnmente. Y habitualmente son los síntomas que hablamos generalmente como manifestaciones de esta enfermedad, que son una fiebre, dolor de garganta, tos, y muchas veces no pasa de ese decaimiento y malestar general que produce este virus. Ahora sí, las otras circunstancias, ya un caso moderado ya requiere de mayor atención, mayor equipamiento inclusive porque necesitan oxígeno, y los casos graves ya necesitan una terapia intensiva, en la mayoría de los casos con asistencia respiratoria mecánica, con todo un equipamiento específico y un equipo de salud especialmente para la atención. Los casos leves son estos, habitualmente puede producirse inclusive, comenzar como un caso leve, porque también esa es una manifestación, por eso también darle esa continuidad en el tratamiento, en el seguimiento de estos pacientes. No es que van a la casa con algo para la fiebre y nada más, hay que darle esta circunstancia primero de atención del paciente y lógicamente la seguridad de evitar el contagio, como se está haciendo estas previsiones en caso de ser necesario en la provincia de Formosa. Entonces un caso leve puede llegar a ir agravándose, por eso es importante el control diario por un equipo de salud. Doctor. Cuando se otorgó el incremento del 15% de aumento a los agentes estatales, tanto a los activos como a los pasivos, ustedes recordarán que manifestamos, en primer lugar, que era una de las pocas provincias argentinas que otorgaba un aumento de sueldo. Pero en segundo lugar, que era un aumento que cubría tentativamente el primer semestre para ver a la finalización del mismo la marcha de las finanzas públicas provinciales. Con respecto a eso, vamos a esperar la finalización del semestre, pero todos sabemos que la marcha de las finanzas públicas nacionales, provinciales y municipales no es de la mejor, que hay una caída muy grande de la recaudación fiscal y eso hace que hoy nuestra preocupación fundamental es, además de garantizar el pago del sueldo y las jubilaciones, el aguinaldo. Es decir, nosotros tenemos 12 meses de coparticipación federal de impuestos, por ejemplo, pero pagamos 13 meses si tenemos el medio aguinaldo. Entonces, hoy nuestra preocupación está fijada en eso. Creo que no vamos a tener ningún tipo de problema en hacer frente al pago del medio aguinaldo, pero vemos día a día la recaudación y analizamos día a día cómo va la marcha de la misma. Con respecto a qué va a pasar al final del semestre, bueno, analizaremos, veremos y oportunamente informaremos. Siguiente pregunta. Bueno, miro porque no quiero equivocarme a ver a quién le hago la pregunta. Doctor Romero Bruno. La pregunta es doble, pero es con una sola respuesta. ¿Es posible esconder un paciente con coronavirus? Si es posible, ¿cómo y por qué? Y si no es posible, ¿por qué? Para usted. Para el doctor Ibáñez. Doctor Ibáñez, ¿cuál es la diferencia entre una administración neoliberal en un estado de pandemia y una administración que sigue el modelo formoseño? Y para el doctor González, ¿tuvo usted el consejo, alguna denuncia, algún pedido de auditoría, algún pedido con respecto a que haya algún paciente de coronavirus escondido en el hospital de alta complejidad? Algo así como cuando se pidió una auditoría a la escuela de cadetes, algo así, por ejemplo. Y
una licencia chiquitita para el intendente. ¿A dónde se llama para poder hablar, para poder pedir que rescaten los escombros y las chatarras? Ya está. Está bien. Por favor, doctor. Bueno, Está bien. En principio, entiendo la pregunta, partiendo de que hay muchas personas que no creen que Formosa pueda tener 0 casos de coronavirus y ponen en duda esta situación. No solo personas que viven en Formosa, que conviven con nosotros, lógicamente muchas personas de afuera. Entonces entiendo por qué esta pregunta, decir si es posible que se pueda esconder a un caso de un enfermo o un fallecido y por qué. La respuesta en este sentido es bastante sencilla. Primero, muchas veces son los periodistas, la comunidad, los primeros que llaman la atención a un caso sospechoso, llamamos, que después que se hacen los estudios y se buscan todos sus antecedentes, si hubo algún contacto, algún riesgo, descartamos de que exista un caso sospechoso porque o no vino de ningún lado o no tuvo contacto con ninguna persona que haya tenido esta situación. Así todo, hemos realizado y cada vez aumentamos la cantidad de estudios. Somos en este momento la provincia que más estudios realiza teniendo 0 casos. Somos la provincia que más estudios realiza a personas sospechosas o que ingresen de otro lado teniendo la cantidad de casos que tenemos, ninguno. Y hay provincias que tienen más casos y tienen menos estudios que nosotros realizados. Entonces, buscamos los casos. Entonces, en ese caso, no existe posibilidad porque existe un control social, así como controlan las personas, controlan si alguna persona vino de afuera, comunican. Lógicamente también está este control de que aquella persona tiene alguna infección, comunican. Bueno, ese control social que es importante, no puede pasar de esta situación. Tampoco por los diagnósticos que hacemos, tampoco por las consultas que vemos en los distintos establecimientos de salud. Un paciente con síntomas respiratorios produce en muchos casos hasta una alarma en el mismo equipo, los enfermeros, los médicos. Si existe un caso sospechoso, esto llama la atención inmediatamente. Los casos graves que pudieran ser internados, vemos también en las estadísticas, no se puede esconder un paciente que está internado, y menos un paciente que fallece. Entonces, no existe ninguna posibilidad de ocultar o esconder estos casos. Y tampoco existe un motivo para hacerlo. ¿Por qué hacerlo? Si lo que necesitamos nosotros es protegernos entre todos. Al contrario, si no existe esta información real, muchas personas pueden estar en riesgo. Y más sabiendo que es una enfermedad que se propaga rápidamente, que si no se detecta oportunamente, inmediatamente no es que va a haber un caso que no se detectó, no se comentó. Va a haber 2, va a 4, 6, 8. Esto no podría estar escondiéndose. Y esto pone en riesgo a nuestra comunidad, a nuestros propios seres queridos. Entonces es imposible esconderlo. El dicho sería, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Pero esta es la realidad. Intendente. Bueno, muy buenos días. Cualquier pedido que se quiera realizar a la municipalidad hay que ingresar a la página municipal que está en la web o en el Face, Instagram o en un 0800 en el cual hay un call center que toma todos los pedidos. Y ahora también estamos trabajando con la subsecretaria de Gobierno, que también tiene un número al cual se puede llamar, que es en Casa de Gobierno, y en las reuniones del COVID por ahí nos transmite y nosotros hacemos esas tareas que nos piden. Bueno, la diferencia fundamental entre un Estado que aplica políticas neoliberales y un Estado que tiene un modelo en defensa nacional y popular es fundamentalmente la presencia o la ausencia del Estado. La presencia del Estado significa que éste, con políticas activas, establece un sistema de salud público y gratuito para los que acceden a él, que en casos como el de esta pandemia están demostrando que son los únicos
sistemas que pueden enfrentarla. Los sistemas privados, hasta en los países más avanzados del mundo, fueron rápidamente superados y la respuesta la tiene que volver a dar el Estado, que en muchos casos, como en países de Europa, había desmantelado totalmente sus sistemas de salud pública. En otros países ocurre de que el presidente defiende una política neoliberal de dejar que el mercado lo arregle y los gobernadores, que son los responsables directos de asumir esta responsabilidad, lo hacen a través de la salud pública. En síntesis, cuando el Estado no está presente, cuando el Estado no ha articulado un sistema de salud, en salud no son gastos, es igual que en educación, son inversiones necesarias para nuestra concepción política, inversiones necesarias que el Estado debe hacer y que el Estado debe estar presente, porque esa es la única forma de poder enfrentar a esta pandemia. No, la verdad es que no tenemos ninguna denuncia de esas características, lo único que existe son comentarios en las redes sociales, pero ninguno ha hecho una denuncia concreta. 2 últimas preguntas, por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Ruiz para Radio Formosa, primero para Intendente de la Ciudad. Ingeniero, ¿cómo se ha reactivado y de qué manera vio la reactivación de lo que tenga que ver con las actividades municipales, tanto el registro para rascar el registro de conducir, para los taxis, los remises, y para en el González, han hecho algunos pedidos, 2 sectores importantes para retomar las actividades? Uno de ellos es la iglesia y otro son los deportistas, en este caso, más que nada los deportistas, digamos, de alta competencia y demás, para querer utilizar la costanera y demás. Un abrazo. Bueno, con respecto a la pregunta que haces, hemos establecido un turnero, de tal manera que también vía electrónica se puedan comunicar con la municipalidad, a la Dirección de Tránsito, y pedir turnos para licencia de conducir o cualquier trámite que tenga que realizarse con respecto a la habilitación de remis o otro tipo de acciones que se tengan que llevar con respecto a lo que sea tránsito municipal. Hoy, como bien preguntaste vos, hay una gran cantidad de gente que está queriendo sobre todo actualizar su carnet de conductor. Entonces llega momentos en el cual colapsa la página, pero después de un ratito se puede ingresar y te van a dar la fecha en la cual puedes ir a realizar el trámite para renovar tu carnet de conductor. Con relación a pedidos oficiales, no existe ninguno. No hay ninguna presentación formulada al Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Una persona me hizo llegar un comunicado de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, solamente menciona de que se reunió el comité, la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina con el jefe de gabinete, el canciller y con el secretario de cultos. Estuvieron conversando con la posibilidad de abrir los templos para que las personas puedan acercarse a rezar y eventualmente que algún sacerdote lo pudiera atender en caso de necesidad espiritual. Y también conversaron más adelante la posibilidad de habilitar la realización de las celebraciones sometidas a protocolos sanitarios y litúrgicos. Es un comunicado de prensa de fecha 11 de mayo. Ahora bien, nosotros estamos adheridos a un decreto de necesidad y urgencia. El decreto de necesidad y urgencia que habilita esta nueva etapa que estamos transitando los argentinos, que es la fase 4, según el criterio sanitario establecido por el Gobierno Nacional, establece de manera expresa las prohibiciones establecidas por el Estado Nacional. Entre esas prohibiciones están esas 2, las celebraciones religiosas y las actividades deportivas. No lo decimos nosotros, lo dice la norma. Cuando el Estado Nacional, a través de otro decreto de necesidad y urgencia, o bien a través de una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete, nosotros podemos adecuar
esa norma a la realidad provincial. Pero de otra manera no, de ninguna manera. Así es que no hay ninguna extralimitación de ninguna autoridad en este sentido. Me parece muy poco serio hablar de la extralimitación de las autoridades. Nosotros estamos protegiendo la salud pública de todos los argentinos y en particular de los formoseños. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautos y precisos con nuestras declaraciones. Acá lo único que nosotros tenemos es un mensaje de WhatsApp que nos llegó donde hablan de un comunicado de prensa. Nosotros nos manejamos con normas, no por mensajes de WhatsApp con comunicados de prensa. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte Formosa. Doctor Bruno, el trabajo que está haciendo la municipalidad con el Ministerio de Desarrollo Humano, ¿está dando buenos resultados, digamos, si hay menos casos de dengue o se normalizó eso? Intendente Jorge Joffre, ¿qué les pidió el gobernador a todos los intendentes de la provincia en estos próximos días para estar prevenidos? O sea, ¿cuáles son los planes o objetivos que le dio el gobernador a todos ustedes? Gracias. Bueno, en este sentido, lógicamente que se van a ver los resultados cuando se trabaja mancomunadamente el Estado provincial, el Estado municipal, pero también la comunidad. Es fundamental en este trabajo que estamos realizando contra el dengue, articular los distintos sectores, en este caso del Estado, el Ministerio de Desarrollo Humano, la municipalidad, pero no se puede hacer esto sin la colaboración de las personas que primero permitan el ingreso de las brigadas sanitarias, y segundo, que eliminen todos los cacharros que contienen agua y ponen en riesgo su propia salud y la de la comunidad. Entonces, en este sentido, tenemos que hacerlo entre todos. Intendente. Bueno, ayer, en hora de la tarde, el gobernador nos recibió a los 37 intendentes, intendentas y presidentes de comisiones de fomento, con asistencia perfecta. El gobernador estuvo acompañado de todo su gabinete y del equipo de infectólogos que asesoran también a este Comité Integral de la Emergencia. Y ahí se habló extensamente, primeramente con una exposición del doctor Ibáñez sobre la situación económica del país y cómo afecta la recaudación nacional en la coparticipación que recibe tanto la provincia como también reciben los municipios. Ahí nos alertó de que hemos tenido una caída interanual muy, pero muy importante, que si se le suma a la inflación anual, que creo que era del 53 y pico, 53,8 según lo que había explicado el ministro, estaríamos con una caída del ingreso en el último mes que supera el 50-55%, y eso ha afectado en gran proporción el desarrollo de las tareas que tienen los municipios. Entonces el gobernador nos pidió que seamos muy cuidadosos, muy prudentes con los gastos que tenemos, que hay que saber hoy en época de vacas flacas controlar los gastos y también ser más eficiente en la recaudación propia de cada municipio, porque lo que tenemos que ir logrando poco a poco es lograr una cierta autosustentabilidad para no poder interrumpir los servicios. También nos explicó lo que se viene desarrollando a nivel provincial para el control de esta pandemia, todas las tareas que se realizan, habló de la parte productiva, la importancia que tiene para el interior en estos momentos de crisis, tratar de lograr que el PAIPA tenga un desarrollo más importante que el que tiene hasta ahora, inclusive porque hay que lograr también la soberanía alimentaria acá en nuestra provincia, porque este es un momento en el cual por ahí va a haber escasez de alimentos y nosotros tenemos que producir, así que es una buena oportunidad también para todos los que tienen tierra, tienen agua, tienen electricidad en el interior, de que se pongan manos a la obra y pongan a producir, y máxime teniendo en cuenta que tienen el apoyo de la provincia para esa producción, pero también tienen el apoyo de la provincia o es el mercado en el cual pueden vender, porque las bolsas Nutrir se compran o se proveen, se le compran, mejor dicho, a los paiperos. Así que fue una reunión muy productiva, estuvimos, como te decía, desde las 5 de la tarde prácticamente hasta las 9 de la noche, y creo que la mayoría de los intendentes se fueron con la preocupación propia de saber de que por ahí no tenemos todos los recursos que necesitamos para poder
seguir con la tarea que desarrollamos de la misma manera que hasta hace un tiempo, pero con la tranquilidad también de saber que contamos con el apoyo del gobernador de la provincia y de que trabajando juntos y unidos vamos a poder salir adelante todos juntos. Agradecemos nuevamente la presencia de todos y de todas. A partir del día de mañana vamos a limitar a 4 preguntas, pónganse de acuerdo las preguntas, porque tenemos pedidos de personas que siguen desde el interior de la provincia y por las redes sociales y sus propios medios de comunicación, montones de consultas que nos quieren realizar y que nosotros también debemos contestarlas. Así que nos ponemos de acuerdo entre todos, hacemos 4 preguntas y después contestamos las preguntas que nos transmiten las personas desde las redes sociales y de los medios de comunicación. Muchísimas gracias a todos y a todas, que Dios nos bendiga.